Con Dios al amanecer. Estamos en el día 4 de febrero del 2024. Es el quinto domingo del tiempo ordinario. Recuerden que nos vamos acercando a la Cuaresma muy pronto, el 14 de febrero. Bien, hoy resumiría la reflexión para este día en una frase. No sé, del Job depresivo se nos lleva al Jesús optimista. Porque la primera lectura nos muestra un Job que muestra mucha depresión y llegamos a ver un Jesús optimista. En eso resumiría las lecturas de hoy. Nos centramos en el Evangelio. El Evangelio está tomado de San Marcos, capítulo 1, versículos 29 al 39. En cuanto salieron de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Santiago y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Y acercándose, la levantó tomándola de la mano. Le desapareció la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, ya puesto el sol, le llevaron todos los enfermos y los endemoniados, y la ciudad entera se agolpaba junto a la puerta. Y curó a muchos que padecían diversas enfermedades, y expulsó muchos demonios, y a los demonios no les dejaba hablar, porque le conocían. Muy de mañana, al amanecer, se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, y allí oraba. Salió a buscarle Simón y los que estaban con él, y después de encontrarle, le dijeron: «Todos te buscan». Y les dice: «Vayamos a otra parte, a las aldeas vecinas, para que también allí predique, pues para esto he venido». Y pasó por toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra de Dios. El Evangelio nos muestra un Jesús que alivia los males de aquellos que estaban enfermos, sin importar el tiempo. ¿Quiénes eran los que estaban enfermos? La suegra de Simón Pedro, que estaba en cama con fiebre, después de estar en la sinagoga, tal vez en la mañana de ese día. Muchos otros enfermos que sufrían de diversas enfermedades, curados en la tarde. Hoy podríamos hablar de una jornada de Jesús, una jornada muy ocupada. En la mañana, la suegra de Simón, en la tarde, los enfermos. Jesús aliviaba los males sin descanso, y al otro día, nos dice el Evangelio, por la mañana, muy de madrugada, se levantó y se fue a un lugar despoblado y se puso a orar. Recordemos que Jesús es maestro de oración. Él de una forma u otra aplicaba esa frase que dice: nada sin orar y todo como fruto de la oración. Luego dice el Evangelio: irá a otra parte a seguir trabajando sin descanso, curando a todo aquel que lo necesite. Pero qué bueno que nos hiciéramos esta pregunta: ¿cómo cura el Señor nuestros males? ¿Cómo es el proceso de sanación, de curación, de liberación? ¿Qué hace con la suegra de Simón? Se acerca, la toma de la mano y la levanta. Es como ese proceso curativo. Cristiano, entonces, es el que da la mano. Porque en ese tiempo, tocar a un enfermo era también ser impuro. Entonces, Jesús no tiene en cuenta precisamente ese pensamiento de su tiempo, sino que lo que busca es, le interesa a la persona y la sanación de la persona. Se acerca, la toma de la mano y la levanta. Ese es el proceso curativo del Señor. Para entenderlo, qué bueno que tuviéramos en cuenta una historia. Reportaje a Dios. ¿Qué es lo que más te sorprende de la gente?, le preguntó un periodista a Dios. Dios respondió: que se aburren de ser niños apurados por crecer. Luego suspiran por regresar a ser niños. Que primero pierden la salud para tener dinero y enseguida pierden el dinero para recuperar la salud. Que viven como si no fueran a morirse y se mueren como si no hubieran vivido. Luego, después de un largo silencio, el periodista le dice: ¿me dejas hacerte otra pregunta? Como padre, ¿qué es lo que pedirías a tus hijos e hijas? Y entonces el Señor le responde que rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Que aprendan que deben controlar sus actitudes o sus actitudes los controlarán.
que bastan unos solos segundos para producir heridas profundas en las personas que amamos y pueden tomar años en ser sanadas. Que aprendan que a perdonar se aprende practicando, que hay gente que los quiere mucho, pero que simplemente no sabe cómo demostrarlo. Que aprendan que el dinero lo compra todo, menos la felicidad. Que a veces cuando están molestos tienen derecho a estarlo, pero eso no les da derecho a molestar a quienes los rodean. Que lo que siembran, cosechan. Si siembran chismes, cosecharán intriga. Si siembran amor, cosecharán felicidad. Que aprendan que la verdadera felicidad no es lograr sus metas, sino ser feliz con lo que se tiene. Que nunca harán nada tan grande para que Dios los ame más, ni tan malo para que los ame menos. Simplemente nos ama, a pesar de nuestras conductas. Al final, una pregunta. ¿Será posible que alguna vez aprendamos a confiar más en Dios y su misericordia y a seguir sus instrucciones curativas? En la primera lectura de hoy, Job lo hizo y no fue defraudado. Recibió el 100 por 1. Y en el Evangelio, la hija de Jairo y la hemorroíta fueron curadas por su fe. Entonces, qué bueno que revisemos esos aspectos de nuestra fe, que los recordamos esta semana. Esta semana este Evangelio lo retomamos. Hoy estamos retomando ese Evangelio que estuvimos leyendo esta semana. Entonces, ¿será posible que alguna vez aprendamos a confiar más en Dios y en su misericordia? Que el Señor los bendiga en este día, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.